El agua siempre ha estado ahí, silenciosa, paciente, discreta, como un espejo que no pide ser mirado pero que aguarda, eterno, a reflejar la verdad. Antes de que existieran los continentes, antes de que el viento se organizara en atmósfera y la tierra enraizara semillas, el agua ya había tejido sus primeros cantos en la penumbra del cosmos. Su voz es tan antigua como las estrellas, pero solo quien guarda silencio logra escucharla. Cuando colocas tu oído frente al rumor del mar o al murmullo de un río, no escuchas solo corrientes, escuchas un lenguaje secreto. El agua no habla con palabras, sino con vibraciones. Cada ola que rompe, cada gota que cae, cada remolino que se forma en lo profundo lleva un mensaje codificado, un eco que se alinea con la frecuencia misma de la vida. Porque la vida, antes de ser hueso, piel o pensamiento, fue agua en movimiento. Lo extraordinario es que ese océano que viste afuera también vive dentro de ti. El cuerpo humano es un templo líquido, cada célula, cada órgano, cada rincón de tu biología palpita con agua. No eres un ser sólido que contiene agua, eres agua que adoptó una forma temporal para experimentar el viaje humano. Lo que vibra en ti, lo que piensas, lo que sientes, lo que callas, deja huellas en ese mar interno. Si observas un lago tranquilo, verás que refleja con claridad el cielo. Pero si lanzas piedras o agitas su superficie, la imagen se distorsiona. Así ocurre con tu interior. Cuando vives desde la calma, tu agua refleja lo divino. Cuando vives desde el ruido, tu agua se turbia y olvida su pureza original. El corazón del agua es ese punto sagrado en el que puedes volver a mirar con nitidez quién eres, más allá de las máscaras y de los recuerdos fragmentados. El secreto vibracional comienza con una verdad sencilla y a la vez inmensa. El agua responde. Responde a la música, responde a la palabra, responde a la intención. Piensa en cuántas veces hablaste con dureza y sentiste tu cuerpo endurecerse, piensa en cuántas veces agradeciste y de pronto todo se volvió ligero. No era casualidad. Era tu agua interior reaccionando, grabando en su memoria cristalina la vibración de tus pensamientos. Imagina cada vaso de agua que tomas como un ritual. No bebes solo para calmar la sed, bebes para reprogramar tu interior. Si sostienes el vaso con gratitud, el agua se transforma antes de entrar en ti. Y cuando entra, no solo hidrata, limpia memorias, suaviza emociones, abre canales energéticos que parecían cerrados. Es como si cada sorbo pudiera convertirse en una oración líquida que te conecta con lo esencial. El agua enseña con gestos simples, siempre fluye, siempre encuentra un camino, siempre regresa al mar. Nunca se aferra, nunca se detiene, nunca se niega a transformarse. Puede ser hielo, puede ser vapor, puede ser nube o tormenta, pero nunca deja de ser agua. Esa es la lección que trae a tu vida, no eres lo que aparentas en un momento dado, eres lo que vibra detrás de todas tus formas. Pero hay un corazón oculto en el agua, un pulso silencioso que late en lo más hondo. Allí donde los ríos nacen en la montaña, donde los océanos se funden con el misterio, donde la lluvia toca por primera vez la tierra, allí el agua recuerda su origen cósmico. Ese corazón no late con sangre, late con vibración. Y quien logra alinearse con él descubre que no existe separación entre lo que vive afuera y lo que respira adentro. Tu vida cambia cuando empiezas a honrar ese secreto. Cuando dejas de ver el agua como un recurso y comienzas a verla como un espejo sagrado. Cada vez que lavas tus manos, cada vez que escuchas la lluvia golpear la ventana, cada vez que contemplas el vaivén del mar, estás frente a una revelación. El agua no te toca solo la piel, te toca el alma. Te recuerda que todo lo sólido puede disolverse, que todo lo denso puede purificarse, que todo lo olvidado puede renacer. No es casual que en tantas culturas el agua sea símbolo de bautizo, de inicio, de purificación. Porque lo que toca lo renueva. Lo que acaricia lo devuelve a su esencia. Y así, si aprendes a hablar con tu agua interior, descubrirás que nunca estuviste roto, solo necesitabas fluir de nuevo. Imagina ahora tu propio corazón como un manantial. Cada latido es una ola, cada respiración es una corriente, cada emoción es una lluvia que se acumula o un río que se desborda. Tú decides si tu agua interna se envenena con miedo o se embellece con gratitud. Tú decides si la dejas estancada o si la invitas a moverse con confianza. El secreto vibracional no es otra cosa que aprender a escuchar lo que el agua ya sabe. Cierra los ojos y recuerda, antes de nacer, flotaste en agua.
El vientre que te sostuvo era un mar cálido, protector, envolvente. Tu primer hogar fue líquido. Y al salir al mundo, tu primera respiración estuvo acompañada de agua derramada. El agua marcó tu inicio, y seguirá marcando cada renacer que decidas permitirte. Porque el agua no solo está en la tierra o en el cielo, es tu memoria más íntima. El corazón del agua late ahora mismo en ti. Pregúntate, ¿qué vibración estoy entregando a mi agua interior? ¿Le hablo con amor o la lleno de pensamientos de miedo? ¿La dejo fluir o la encadeno con resentimientos? Cada respuesta es una clave. Cada toma de conciencia es una gota que cae en tu océano interno. Y cuando suficientes gotas de luz caen en un mar, lo transforman todo. Este es el llamado del agua interior: despertar, recordar, vibrar. No necesitas buscar afuera un milagro. El milagro está en ti, en cada célula que palpita como un lago lleno de estrellas. Y cada vez que eliges agradecer, sonreír, confiar, tu agua se ilumina. Tu vida se alinea. Tu espíritu se reconoce en el espejo líquido del universo. El viaje apenas comienza. Lo que escucharás en este libro no son ideas nuevas, son memorias que tu agua ya conoce y que solo esperan ser despertadas. Permítete fluir. Permítete transformar. Permítete beber de tu propio manantial interior. Allí, en lo más profundo, descubrirás el secreto vibracional que siempre estuvo contigo, el corazón del agua. El agua no olvida. Esa es quizás la mayor revelación que puedes recibir cuando comienzas a contemplarla no como un simple recurso, sino como una inteligencia silenciosa. Cada gota que toca la tierra guarda un fragmento de historia, cada corriente que fluye entre montañas almacena secretos que los hombres aún no saben descifrar. Desde los mares primordiales donde surgió la primera chispa de vida hasta la lágrima que se desliza hoy por tu mejilla, el agua ha sido testigo y guardiana de todo. Imagina por un instante que pudieras escuchar las memorias de un océano. Sus olas narrarían las migraciones de civilizaciones enteras, los susurros de marineros, los cantos de sirenas que son en realidad metáforas del alma humana buscando libertad. El agua recuerda la vibración de cada voz que la tocó, de cada emoción que se derramó en ella. Y aunque el mundo crea que el pasado desaparece, la verdad es que flota aún en sus corrientes. Los antiguos lo sabían. Para ellos, los lagos eran espejos de los dioses, los manantiales eran portales y los ríos, arterias de energía sagrada. Se acercaban al agua no solo para beber o bañarse, sino para hablar con ella, para depositar intenciones, para sanar el espíritu. Porque intuían que cada palabra, cada gesto, cada canto quedaba grabado en la vibración del agua, y que esa vibración regresaba multiplicada a quien la ofrecía. Hoy, la ciencia empieza a confirmar lo que la sabiduría ancestral siempre afirmó, que el agua puede estructurarse de acuerdo con la energía que recibe, que cambia su geometría invisible al contacto con la palabra, con la música, con el pensamiento. Se forman cristales armónicos cuando la intención es pura, y estructuras caóticas cuando el mensaje es oscuro. ¿Y qué significa esto para ti? Significa que cada pensamiento, cada emoción que generas, está reescribiendo a cada instante la memoria de tu propio océano interior. Dentro de ti, tu sangre, tu saliva, tus lágrimas y cada célula son agua en movimiento. Y ese movimiento responde a tus vibraciones más íntimas. Cuando sostienes miedo, tu agua se envenena, se torna densa, pierde su claridad. Cuando eliges gratitud, se ilumina, danza, se vuelve un río cristalino que limpia y renueva. Tú eres el guardián de esa memoria, el creador constante de los patrones invisibles que darán forma a tu salud, tu ánimo y tu destino. Piensa en todas las veces que tu cuerpo lloró. Esas lágrimas no eran solo reacciones químicas, eran mensajes líquidos. Cada lágrima llevaba consigo un registro de lo que vivías, un eco vibracional que liberaba lo que tu alma no podía sostener. El llanto no es debilidad, es purificación. Es la manera en que tu agua interior habla, se libera y transforma. Y cada lágrima, incluso la que cayó en secreto, fue recibida por la tierra como una oración silenciosa. Si aprendes a dialogar con tu agua, comienzas a entender que no hay separación entre tu mundo interno y el externo. Cuando colocas un vaso de agua frente a ti y lo bendices con intención amorosa, no estás realizando un gesto simbólico, estás inscribiendo información en la sustancia que entrará en ti, en el líquido que recorrerá cada rincón de tu cuerpo. Estás enviando una vibración al río interno que te habita,
recordándole la armonía que merece. Pero lo más fascinante ocurre en lo invisible. El agua no solo guarda tu historia personal, sino la historia colectiva de la humanidad y de la tierra. En cada nube viaja memoria de mares lejanos, en cada gota de lluvia que toca tu piel hay vestigios de océanos antiguos. Lo que bebes hoy pudo haber sido parte de una tormenta hace 1000 años, pudo haber recorrido glaciares, selvas, desiertos. Eres, de algún modo, la continuación de una danza líquida que jamás se detiene. La memoria del agua es también un recordatorio de tu responsabilidad. No puedes llenar tu vida de pensamientos negativos y esperar que tu interior siga siendo claro. No puedes hablar con desprecio y esperar que tus células vibren en salud. Lo que depositas en el agua externa vuelve a ti en el agua interna. Cada insulto ensucia tanto el río afuera como el río adentro. Cada palabra de amor limpia ambos. Así de profundo es el espejo que el agua sostiene. El corazón del agua, ese centro vibracional donde todo se registra, no busca juzgarte. Solo refleja. Solo responde. Solo guarda. Y en su memoria se revela la oportunidad más grande, puedes reescribir tu vida cambiando la vibración que entregas. No importa lo que tu agua haya guardado hasta hoy. No importa si tus lágrimas han sido amargas o si tu río interior se siente estancado. Una nueva vibración puede transformar toda su geometría. Un solo acto de gratitud puede encender la chispa del renacer. Detente un momento y observa tu respiración. Cada inhalación lleva consigo pequeñas partículas de humedad, diminutas gotas invisibles que también contienen memoria. Estás respirando historia. Estás inhalando vibración. Y al exhalar, devuelves tu propia huella al mundo. Así, a cada instante, el intercambio entre tu agua y la del universo continúa, tejida en un círculo sin fin. La memoria secreta de las aguas no está hecha para ser entendida solo con la mente. Está hecha para ser sentida con el corazón. Cuando te acercas al mar y te pierdes en su horizonte infinito, no es casual que sientas paz. Estás reconectando con el registro más antiguo de la vida, con la vibración que sostuvo a todo ser que existió antes que tú. Y cuando bebes un sorbo consciente de agua, es como si absorbieras un fragmento del universo dispuesto a recordarte tu origen. Este es el misterio, el agua es un archivo vivo, una biblioteca en movimiento. Cada gota es un libro abierto, cada río una colección de memorias, cada océano una enciclopedia infinita. Y en medio de esa biblioteca líquida, tú eres lector y escritor al mismo tiempo. Cada palabra que pronuncias, cada emoción que eliges, cada pensamiento que repites es una tinta invisible que inscribes en tu agua interna. Y esa escritura silenciosa es la que moldea el destino de tu alma. La memoria secreta del agua no busca que te obsesiones con el pasado. Busca recordarte que tienes el poder de transformarlo. Que no eres prisionero de las huellas antiguas, porque cada vibración nueva crea un patrón nuevo. El agua no se aferra, siempre fluye. Y en ese fluir, siempre ofrece la oportunidad del renacimiento. El agua no olvida, pero siempre perdona. Te permite grabar de nuevo. Te permite limpiar lo escrito. Te permite comenzar otra vez. Porque su corazón es movimiento, y en el movimiento no hay cadenas, solo libertad. Así, cuando observes tu reflejo en un río o cuando una lágrima recorra tu piel, recuerda, allí late tu historia y también tu posibilidad de transformación. El agua siempre escuchó. Ahora, la pregunta es, ¿qué mensaje quieres grabar en ella a partir de hoy? El agua habla, aunque no con palabras. Su voz se manifiesta en ondas, en ritmos, en resonancias que atraviesan tanto la materia como el espíritu. El agua no necesita vocabulario porque su idioma es vibracional. Y ese lenguaje secreto, que ha permanecido en silencio para la mayoría, es capaz de revelar verdades que no se encuentran en ningún libro ni en ninguna doctrina. Piensa en cómo un río se expresa. Cuando fluye sereno, transmite calma, claridad, aceptación. Cuando se desborda con fuerza, grita su intensidad, muestra su poder, recuerda que todo lo contenido en exceso tarde o temprano debe liberarse. El mar también habla, sus olas repiten mantras eternos, su oleaje constante es como un corazón latiendo en la superficie del mundo. ¿Y la lluvia, qué dice? Dice ternura cuando cae suave sobre la tierra, dice renacimiento cuando despierta las semillas dormidas, dice purificación cuando limpia el polvo de los caminos y las heridas del alma.
Ese lenguaje oculto también está en tu interior. Dentro de ti, el agua que recorre tus venas y arterias escucha lo que piensas, lo que sientes y lo que pronuncias. No distingue entre lo externo y lo interno, todo lo absorbe, todo lo refleja. Tu agua interior responde a la música que escuchas, al tono con el que hablas, a la calidad de los silencios que guardas. Cuando vibras en gratitud, tu agua se vuelve cristalina y genera armonía en tus células. Cuando vibras en miedo, tu agua se agita y pierde su claridad, provocando confusión en tu mente y cansancio en tu cuerpo. El secreto está en aprender a escuchar el agua. No con los oídos, sino con la sensibilidad. El agua se comunica contigo cuando una lágrima inesperada aparece en tus ojos, cuando la brisa húmeda del mar acaricia tu piel y sientes alivio, cuando al beber un sorbo de agua fresca experimentas más que saciedad, experimentas un instante de paz. Cada gesto, cada sensación es una conversación. Pero la mayoría de las personas pasa por la vida sin comprender que el agua ha estado hablándoles todo el tiempo. Los antiguos lo sabían. En las culturas chamánicas, el agua era consultada antes de grandes decisiones. Sumergían piedras en manantiales, observaban el movimiento de las burbujas, escuchaban el murmullo de los riachuelos como si fueran respuestas a preguntas sagradas. Y no se equivocaban, porque el agua es un espejo de la conciencia, un oráculo silencioso que refleja lo que uno necesita ver. Hoy, rodeados de tecnología y ruido constante, hemos olvidado cómo escuchar. Buscamos respuestas en algoritmos, en pantallas, en voces ajenas, cuando la sabiduría más pura nos sigue hablando en cada gota. El agua no compite con el ruido, simplemente espera. Espera a que alguien detenga el paso, cierre los ojos y perciba su vibración. Allí, en ese instante de conexión, se revela el lenguaje oculto que siempre estuvo disponible. Tu cuerpo es también un río parlante. Tus lágrimas son mensajes de liberación. Tu sudor es la huella líquida de tu esfuerzo. La saliva que humedece tus palabras transporta vibración al mundo. El agua de tu sangre lleva emociones codificadas que afectan tu salud. Nada de lo que vibra en ti es ignorado por el agua, porque ella es el puente entre lo intangible y lo tangible. Entonces, ¿cómo aprender su idioma? No se trata de traducir símbolos ni de descifrar códigos externos. Se trata de sentir. Cuando bebes agua, obsérvala primero, agradece su presencia, envíale una intención clara. Al hacerlo, tu interior reconocerá esa vibración y responderá. Si lo practicas cada día, empezarás a notar cómo cambia tu energía, cómo tu ánimo se eleva, cómo tu claridad mental se intensifica. El agua se convierte en tu maestra, pero solo si decides escuchar. El lenguaje del agua es también música. Cuando escuchas el fluir de un río, no escuchas solo sonido, escuchas una melodía que calma el sistema nervioso, que organiza tus pensamientos, que ordena tu caos. Las ondas del agua vibran en frecuencias que armonizan con el corazón humano. Por eso nos sentimos en paz frente al mar o frente a una cascada. Porque en lo profundo reconocemos ese idioma, aunque no podamos escribirlo. Si el agua pudiera hablar en frases humanas, tal vez te diría, suelta, fluye, confía. Te diría, no te aferres al dolor, porque yo tampoco me detengo en las piedras, las rodeo y sigo. Te diría, cuando creas que todo está estancado, recuerda que incluso la gota más pequeña encuentra camino en la roca más dura. Ese es el mensaje constante del agua, resiliencia, flexibilidad, pureza, renovación. Y lo dice sin pronunciar palabra, lo dice a través de su vibración, que tu cuerpo reconoce aunque tu mente la ignore. Aprender el idioma del agua es recordar el tuyo propio. Porque en lo más profundo, tu alma vibra igual que ella. Tú también eres movimiento, tú también eres frecuencia, tú también eres flujo. Escuchar al agua es escucharte a ti mismo en un nivel más íntimo y auténtico. Cuando lo comprendes, algo cambia para siempre. Te das cuenta de que no estás aislado, que no eres un ser separado buscando sobrevivir en un mundo hostil. Eres agua dentro de agua, vibración dentro de vibración. Eres un río que se encuentra con otros ríos, un mar que comparte memoria con otros mares. Y cuando hablas con ternura, cuando piensas con claridad, cuando sientes con gratitud, todo tu océano interno se ordena, y el lenguaje oculto del agua se convierte en tu aliado más poderoso. Entonces, no solo caminas por la vida, fluyes con ella. No solo respiras, vibras en armonía. No solo existes,
Recuerdas quién eres en lo más profundo de tu ser. Porque el agua habla, y siempre lo ha hecho. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar su idioma? El agua no olvida. Su aparente transparencia no es vacío, sino un espejo vivo que conserva cada vibración que toca su superficie. Allí donde otros ven solo líquido, hay archivos invisibles, bibliotecas sin papel, memorias en forma de ondas. Cada gota es un testimonio silencioso de lo que ha atravesado, el canto de un pájaro en la mañana, la risa de un niño, la ira de un hombre, el suspiro de alguien enamorado. Todo queda inscrito en ella como si fuera un diario vibracional que nunca se cierra. El agua que hoy bebes quizá alguna vez acarició las alas de un colibrí, quizá estuvo en las entrañas de un volcán, quizá formó parte de un glaciar que existió hace miles de años. Ese recorrido no se borra, se transforma. Cada ciclo, cada viaje, cada paso por la nube, el río o el océano, deja un rastro en su memoria invisible. Y cuando entra en ti, esa memoria se une con la tuya, creando un puente secreto entre tu historia personal y la historia del planeta. Los sabios antiguos decían que el agua era un testigo eterno. No solo porque todo lo atraviesa, sino porque todo lo recuerda. En sus cantos, los chamanes pedían permiso al agua antes de sanar, porque sabían que ella guardaba la clave para devolver el equilibrio. En templos ancestrales, las abluciones no eran un simple acto de limpieza física, sino un reconocimiento de que, al tocar el agua, uno entraba en contacto con su memoria sagrada. Hoy la ciencia comienza a entreabrir esa puerta. Experimentos con cristales de agua muestran cómo se ordena de manera armónica cuando recibe palabras de amor, y cómo se fragmenta en caos cuando recibe palabras de odio. La ciencia lo mide, el corazón ya lo sabía. La vibración esculpe al agua como un cincel invisible, y en esa escultura quedan talladas las huellas de nuestra conciencia. Ahora, piensa en tu interior. Si tú mismo eres agua en gran proporción, ¿qué memorias guarda tu río interno? Cada emoción que has sentido, cada palabra que has pronunciado, cada pensamiento que has repetido, ha dejado marcas en tu agua interna. Quizá llevas memorias de tristeza como aguas estancadas, quizá llevas memorias de gratitud como cascadas cristalinas. Nada se pierde, todo se transforma y se archiva en ti. La buena noticia es que el agua no es un archivo rígido, es una memoria viva. Lo que hoy vibra en desorden puede ser purificado, lo que hoy parece roto puede volver a su estructura original. El agua tiene la capacidad de renovarse constantemente, de borrar la rigidez del pasado para abrir espacio a nuevas frecuencias. Basta con una intención clara, con un acto de conciencia, con un gesto de amor verdadero, para que el agua reciba la señal y comience a transformarse. ¿Y cómo purificar esa memoria? Empieza por reconocerla. Bebe agua en silencio, mírala como si fuera un espejo, agradece su presencia. Al hacerlo, reconoces que no estás bebiendo solo un líquido, estás integrando una historia. Puedes hablarle, puedes cantarle, puedes sostenerla entre tus manos con una intención de sanación. Esa vibración entra en ti y reescribe las memorias de tu propio río. Imagina que cada célula de tu cuerpo es un pequeño lago. ¿Qué vibración deseas que refleje ese lago? ¿Quieres que guarde las huellas del miedo, de la culpa, de la rabia? ¿O quieres que refleje la claridad del amor, la confianza y la paz? Tú eliges el idioma que hablas con tu agua interior. Y esa elección no es abstracta, se convierte en tu salud, en tu energía, en tu manera de ver el mundo. El corazón del agua te enseña que no estás condenado a arrastrar memorias rotas. Así como una corriente limpia arrastra las impurezas y se renueva al llegar al mar, también tú puedes limpiar tus aguas internas. Lo haces cada vez que perdonas, cada vez que agradeces, cada vez que eliges mirar la vida con esperanza. El agua responde, el agua obedece, el agua transforma. Por eso, cuando sientas que la vida pesa, vuelve al agua. Siéntate frente a un río, escucha su voz. Acércate al mar, deja que sus olas se lleven tus cargas. Permanece bajo la lluvia, siente como cada gota limpia tu piel y tu memoria. O simplemente bebe un vaso de agua con conciencia, sabiendo que en ese instante estás renovando la biblioteca líquida de tu ser. La memoria del agua no es un destino fijo, es una oportunidad constante de renacimiento. Cada gota que fluye en ti puede convertirse en un canto nuevo, en un registro fresco, en una vibración más pura.
Cuando comprendes esto, descubres que no necesitas cambiar todo el mundo para transformar tu vida, basta con comenzar por tu propia agua. Y entonces, tu río interior se vuelve claro, tu energía se expande, tu alma recuerda su origen. Porque en lo profundo, lo que el agua guarda no es solo historia, guarda la llave para que recuerdes que siempre fuiste vibración y que siempre puedes volver a tu pureza original. Todo en el universo tiene un pulso, un latido secreto que marca la danza de la existencia. El agua no es ajena a este misterio, se mueve en ciclos, en ritmos, en olas que nunca se repiten igual, pero que siempre obedecen a una música invisible. Ese mismo ritmo, aunque a veces lo olvidamos, late también en el alma humana. Y cuando uno logra alinear el compás de su espíritu con el del agua, aparece la armonía perdida que tantas veces buscamos. Observa un río. No se apresura, pero tampoco se detiene. Fluye a su propio paso, se curva cuando encuentra resistencia, acelera cuando la pendiente lo empuja, se calma en los valles. El agua nunca se compara con otra corriente, simplemente sigue su destino, obedeciendo a la gravedad, pero al mismo tiempo obedeciendo a su propia sabiduría ancestral. ¿No es acaso lo mismo que debería hacer el alma? El corazón humano late en un compás que recuerda a las olas. Cuando estamos en calma, late suave, pausado, casi como un mar en reposo. Cuando la emoción nos desborda, late con fuerza, como un oleaje que rompe en la orilla. El problema es que muchas veces vivimos desconectados de ese ritmo natural, obligándonos a marchar al compás del ruido externo, las prisas, las exigencias, los relojes, las metas impuestas. Entonces el alma se fatiga, porque su danza interior ya no sigue el flujo del agua, sino la tiranía del tiempo artificial. El agua viene a recordarnos la cadencia que hemos perdido. Cada ola nos dice, respira. Cada gota que cae nos enseña, espera. Cada corriente nos susurra, muévete cuando sea necesario, pero no te adelantes. El ritmo del agua es un mapa secreto para recuperar la paz. No es estático, no es rígido, no es predecible, es flexible, es vivo, es espontáneo. Y así mismo debe ser nuestra relación con la vida. Si observas la lluvia caer, descubrirás que no todas las gotas caen al mismo tiempo, pero todas llegan a su destino. Si contemplas las olas del mar, verás que ninguna rompe exactamente igual, pero todas obedecen a la misma fuerza que las mueve. Esa es la enseñanza del agua, no necesitamos uniformidad, necesitamos resonancia. No se trata de marchar como soldados idénticos, sino de encontrar nuestro propio compás dentro de la gran sinfonía universal. El alma, cuando olvida su ritmo, enferma. Se siente ansiosa, acelerada, dispersa. Pierde el compás de la naturaleza y se agota intentando sostener una danza que no le pertenece. Pero basta con sentarse junto a un lago en silencio para que algo en el interior se reorganice. Es como si el agua actuara de metrónomo sagrado, recordándonos que nuestro pulso profundo está hecho para la calma, no para la prisa. El agua también nos enseña a sostener silencios. Entre ola y ola, hay un instante de pausa. Entre gota y gota, hay un espacio de quietud. Esa pausa es tan importante como el movimiento, porque sin ella no habría música, sino ruido. Así también en el alma, necesitamos pausas, necesitamos silencio, necesitamos esos espacios donde no hacemos nada, pero en los que todo se ordena. El ritmo del agua no se impone, se contagia. Quien vive junto al mar, adopta su calma. Quien camina junto a un río, aprende a fluir. Quien escucha la lluvia en la noche, se entrega al sueño más profundo. Y del mismo modo, quien aprende a escuchar su agua interior empieza a moverse con un compás nuevo, habla más pausado, respira más consciente, vive más presente. Quizás uno de los mayores secretos del agua es que sabe esperar. Puede estar contenida en una nube por meses antes de caer como lluvia. Puede permanecer congelada en un glaciar por siglos antes de volver a ser río. Puede recorrer miles de kilómetros antes de llegar al mar. Nunca se desespera, nunca se precipita. Simplemente sigue el ritmo que le corresponde. ¿Y no es eso lo que tantas veces nos falta? La paciencia, la confianza en que todo tiene su momento justo, en que cada gota llega a su destino sin necesidad de forzar. Escuchar el ritmo del agua es una forma de meditación. Basta cerrar los ojos y sintonizar el sonido de un arroyo, el crujir de una cascada, el eco de una fuente.
Ese sonido no solo calma la mente, ordena las ondas cerebrales, regula la respiración, sincroniza el corazón. Es como si el agua nos recordara la melodía que olvidamos cuando dejamos de escuchar la naturaleza. Pero el agua no solo nos invita a la calma. También nos enseña intensidad cuando es necesaria. Una tormenta desata la fuerza acumulada en silencio, un río desbordado rompe los límites que lo contenían, una ola gigante demuestra el poder del mar. El agua conoce tanto la calma como la furia, y ambas son necesarias en la danza de la vida. El alma, igualmente, necesita momentos de suavidad y momentos de coraje. Porque el verdadero ritmo no es monotonía, sino equilibrio entre quietud y movimiento. Cuando empiezas a escuchar tu propio ritmo interno, comprendes que no necesitas imitar a nadie. Tu latido tiene un compás único, tu respiración tiene un tempo particular, tu energía tiene su propia melodía. Y esa melodía, cuando se une al río universal, no se pierde, enriquece la sinfonía. El agua, con su danza eterna, nos ofrece un espejo. Nos dice, tú también eres música. Tú también eres flujo. Tú también eres ritmo. Y en esa revelación descubrimos que el alma no está perdida, solo estaba desafinada, esperando volver a sincronizarse con la canción del universo. Porque en lo profundo, el ritmo del agua y el ritmo del alma son el mismo. Y cuando logras escucharlo, ya no vives contra la corriente, vives en ella, fluyendo al compás de lo eterno. El agua es más que un recurso, es medicina primordial. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha buscado sus aguas sagradas, fuentes termales, manantiales escondidos en montañas y lagos cristalinos. No solo para calmar la sed del cuerpo, sino para sanar heridas invisibles, aliviar el alma fatigada y devolver equilibrio a la vida entera. La ciencia actual confirma lo que los pueblos ancestrales ya intuían, el agua tiene un poder restaurador que va más allá de lo físico. Sí, hidrata nuestras células, regula la temperatura, transporta nutrientes. Pero su acción más profunda ocurre en el plano vibracional. El agua no solo limpia el cuerpo, limpia la memoria, los pensamientos, las emociones. Piensa en la sensación de entrar en el mar después de un día cargado de tensiones. Basta un instante para que el oleaje empiece a despojarte de aquello que pesaba. El agua no pregunta, no juzga, no discrimina. Simplemente recibe lo que llevas y lo diluye en su inmensidad. Esa capacidad de absorber y transformar es la base de su poder sanador. Quien se baña en un río siente que algo en su interior vuelve a nacer. Quien permanece bajo la lluvia siente que el tiempo se detiene, que cada gota le arranca un pedazo de cansancio. Quien bebe agua pura con gratitud, siente que su cuerpo entero se expande con nueva vitalidad. No es casualidad, es el diálogo secreto entre nuestra vibración y la del agua. El agua reconoce lo que callamos. Sabe cuando la tristeza nos ahoga, sabe cuando la rabia nos endurece, sabe cuando el miedo nos paraliza. Y en su silencio, ofrece refugio. Nos envuelve con ternura, nos invita a soltar, nos recuerda que no necesitamos cargar con todo. Porque el agua enseña con su ejemplo, ella fluye, ella no retiene, ella se entrega sin resistencia. Los sabios decían que el agua es el espejo de la pureza porque devuelve al alma lo que ha perdido, ligereza. Cada vez que te sumerges en agua, repites un acto de renacimiento. Como un niño que nace del líquido amniótico, tú también vuelves a ser sostenido por un vientre líquido. Allí desaparecen las máscaras, se limpian los ruidos, se abren nuevas posibilidades. El agua sana porque nos devuelve a nuestra esencia. Cuando lloramos, por ejemplo, las lágrimas no son solo un desahogo emocional. Son un lenguaje profundo entre el cuerpo y el alma, una manera de liberar vibraciones densas. El llanto es agua sanadora que brota desde dentro, limpiando lo que ya no puede seguir guardado. La medicina moderna utiliza el agua en terapias de calor, en hidroterapia, en baños de contraste. Pero más allá de la técnica, lo que importa es la conciencia. Porque puedes bañarte 1000 veces y no sanar si no estás presente. El agua responde al grado de entrega con el que te acercas. Si te abres a ella como a una amiga sagrada, te envuelve en su abrazo y comienza a transformar. Hay lugares en el mundo donde las aguas son veneradas como portales de sanación. Manantiales a los que peregrinan miles de personas, lagos en los que se realizan rituales de purificación, pozos que se consideran bendecidos. ¿Por qué? Porque allí el agua vibra con mayor fuerza,
porque concentra memorias de amor, de gratitud, de fe. Y al entrar en contacto con esas aguas, uno recibe también esa vibración. Pero el agua no necesita estar en un santuario para sanar. Un simple vaso de agua puede ser medicina si lo recibes con gratitud. Un baño en tu casa puede ser un ritual sagrado si lo haces con conciencia. La sanación no está en la cantidad, sino en la calidad de tu relación con el agua. La próxima vez que bebas agua, hazlo lentamente. Mira el líquido, siente su frescura, agradece su presencia. Imagina que cada sorbo es luz que entra en ti, que cada gota lleva consigo el poder de limpiar tus memorias más pesadas. Verás que no es un acto común, es un sacramento silencioso. El agua sana porque recuerda lo que realmente somos: movimiento, flexibilidad, transparencia. Nos enseña que la rigidez enferma, que la resistencia agota, que la acumulación intóxica. Y nos invita a ser como ella, fluir, soltar, renovar. Cuando el cuerpo está cansado, busca agua. Cuando la mente está confusa, escucha agua. Cuando el alma está herida, confía en el agua. Ella no promete milagros instantáneos, pero sí ofrece el milagro cotidiano de acompañarte en tu proceso, gota a gota, ola a ola, hasta devolverte al estado natural de equilibrio. Porque en lo más profundo, sanar no significa eliminar la herida, sino recordarte que nunca dejaste de ser completo. Y el agua, con su abrazo vibrante, es la mensajera perfecta de esa verdad. El agua habla. Aunque no tenga voz, aunque no forme palabras, su lenguaje es más antiguo que el humano y más universal que cualquier idioma. Quien se detiene a observarla descubre que cada movimiento suyo es un mensaje: el murmullo de un arroyo, la calma de un lago, la violencia de una tormenta, todos son expresiones de un código secreto que el alma reconoce sin necesidad de traducción. Desde hace siglos, místicos y sabios afirmaron que el agua es mensajera de lo invisible. Los científicos modernos, como Masaru Emoto, intuyeron lo mismo al observar cómo los cristales de agua reaccionaban a la vibración de las palabras, de la música, de las emociones. Una palabra de amor podía crear formas perfectas, una palabra de odio, estructuras fragmentadas. ¿Qué significa esto? Que el agua escucha. Que el agua registra. Que el agua guarda memoria. Si el cuerpo humano es en su mayoría agua, entonces nosotros también escuchamos y reaccionamos en ese mismo nivel. Cada emoción que sentimos, cada pensamiento que cultivamos, cada palabra que pronunciamos resuena en nuestras aguas internas, moldeándolas como un escultor invisible. Así como un río cambia de forma cuando encuentra piedras en su camino, nuestras aguas interiores cambian cuando encuentran emociones densas o luminosas. El lenguaje oculto del agua no se limita a la forma de sus cristales. Se manifiesta en su capacidad de transmitir lo intangible. Cuando miras el mar y sientes calma, no es solo un efecto psicológico, es un diálogo vibracional entre tu cuerpo acuoso y la inmensidad líquida frente a ti. El agua te habla sin palabras, y tu alma, sin darse cuenta, responde. Piensa en la diferencia entre beber agua en un estado de gratitud y beberla distraído, casi mecánicamente. El sabor cambia, la experiencia cambia, la energía cambia. Porque el agua capta la intención con la que la recibes y la multiplica. Una gota bendecida se convierte en medicina, mientras que la misma gota tomada sin conciencia se reduce a simple líquido. El poder no está en la sustancia, sino en la relación. El agua también transmite mensajes entre generaciones. Los ríos que recorren la tierra han sido testigos de rituales antiguos, de ofrendas, de lágrimas, de risas. En su memoria líquida guardan fragmentos de historia, y cada vez que alguien se acerca, se conecta con esa herencia. El agua que hoy bebes no es nueva, ha recorrido ciclos infinitos, ha estado en océanos primitivos, en nubes que cubrieron selvas ancestrales, en glaciares que vieron nacer civilizaciones. El agua es historia viva que fluye en tu interior. En los templos antiguos, el agua siempre ocupaba un lugar sagrado. No era solo un elemento de purificación, era un canal de comunicación. Sumergirse en un río sagrado era entrar en diálogo con los dioses, escuchar respuestas en el lenguaje líquido del universo. Y aunque hoy la mayoría lo haya olvidado, esa sabiduría sigue intacta. Cada vez que te acercas al agua con respeto, ella te responde. La clave está en aprender a escuchar. Escuchar no con los oídos, sino con el corazón. Un lago en calma puede enseñarte paciencia.
Una cascada rugiente puede recordarte la fuerza interior que has ocultado. Una simple gota cayendo una y otra vez sobre la piedra puede hablarte de la perseverancia. El agua no necesita discursos, su lenguaje es vibración pura, es símbolo, es enseñanza. En la vida cotidiana, pocas veces prestamos atención a ese diálogo. Abrimos el grifo, bebemos deprisa, cruzamos un río sin detenernos. Pero cuando decides detenerte y contemplar, descubres que siempre estuvo allí, esperando a que alguien la escuchara. El agua nunca calla, siempre fluye, siempre se mueve, siempre comunica. El silencio no es ausencia de mensaje, sino su forma más sutil de hablar. El agua también nos enseña a hablarle. Cuando le hablas con gratitud, se transforma. Cuando le hablas con enojo, también responde. El agua dentro de ti está atenta a tu propio diálogo interno. Cada palabra que te dices, cada pensamiento que sostienes, se refleja en tus aguas internas. Por eso, hablar con amor a uno mismo es también sanar el agua que nos compone. El lenguaje oculto del agua nos recuerda que no somos entidades aisladas, sino corrientes dentro de un océano mayor. Lo que piensas y sientes afecta no solo a tu propia agua, sino al agua de quienes te rodean. Tus vibraciones se expanden como ondas en un estanque, alcanzando a otros cuerpos acuosos, a otros corazones. Por eso, un gesto amable puede cambiar el día de alguien, y una palabra dura puede herirlo profundamente. Ambos actúan sobre las aguas invisibles que compartimos. Aprender a escuchar al agua es también aprender a escucharnos. Porque si el agua refleja lo que somos, entonces contemplarla es contemplar nuestra propia alma. Ella es maestra, espejo y compañera. Y cuando logramos comprender su lenguaje, dejamos de sentirnos solos, entendemos que siempre hemos estado rodeados por una voz amorosa que nos susurra sin cesar. El agua nos invita a recordar algo esencial. Somos vibración, somos flujo, somos comunicación constante. Y en esa verdad, descubrimos que la vida misma es un río de mensajes, donde cada gota tiene algo que decirnos, y cada silencio es una oportunidad para escuchar lo que el alma necesita oír. El agua recuerda. No solo guarda las huellas visibles de los paisajes por los que ha pasado, sino también las memorias invisibles de todo lo que ha tocado. Cada gota que fluye por tu vaso hoy estuvo alguna vez en el océano primordial donde surgió la vida. Cada molécula que hidrata tus células ha recorrido mares, cielos, ríos y cuerpos. Lo que ahora sientes en tus manos es, en realidad, un fragmento de eternidad que sigue viajando, testigo silencioso de la historia del mundo. Los antiguos lo intuían cuando hablaban de aguas sagradas que contenían el alma de la tierra. Decían que el agua no olvida porque su naturaleza es ser portadora de vibraciones, y toda vibración deja huella. Un río sabe lo que ocurrió en sus orillas, un lago guarda en su fondo ecos de rituales y ofrendas, un océano lleva impresos los latidos de millones de corazones que alguna vez lo contemplaron. El agua nunca se detiene, pero siempre recuerda. La ciencia moderna apenas empieza a explorar este misterio. Algunos experimentos sugieren que el agua puede registrar información de manera sutil, casi intangible, reaccionando a las emociones, a las palabras, incluso a los pensamientos. Y aunque esto desafíe los límites del conocimiento actual, no podemos negar lo que sentimos cuando nos acercamos al agua con presencia. Algo en nosotros cambia, como si resonara con una memoria antigua que también nos pertenece. Imagina que el agua que corre por tu cuerpo contiene los cantos de tus ancestros, sus lágrimas, sus alegrías, sus oraciones. Porque, de alguna forma, así es. La memoria del agua no es lineal ni cronológica, es vibracional. Se mueve en ondas, en frecuencias, en ecos que permanecen en el tiempo. Cuando bebes, cuando te sumerges, cuando contemplas, conectas con esa red infinita de memorias que atraviesan generaciones y culturas. Quizás por eso ciertas aguas son consideradas milagrosas. No se trata solo de sus minerales o propiedades físicas, sino de la vibración que almacenan. Lugares donde miles de personas han rezado, agradecido o sanado dejan impresas en el agua huellas que transforman. Y quien bebe de esas aguas recibe más que líquido, recibe la resonancia de todas esas intenciones acumuladas. Pero no necesitamos viajar a lugares sagrados para experimentar esto. El agua que fluye en tu casa también tiene memoria, y puedes transformarla con tu conciencia. Cuando tomas un vaso y lo sostienes con gratitud,
cuando le hablas con amor, cuando proyectas pensamientos de salud y abundancia, el agua responde, se ordena, se eleva. Tú puedes participar en su memoria eterna y convertirla en una aliada para tu propio camino. El agua no es pasiva, aunque lo parezca. Es un archivo viviente que interactúa con quien la toca. Si le entregas tristeza, la guarda y la suaviza. Si le entregas rabia, la refleja. Si le entregas gratitud, la expande. Y como ella vive en ti, todo lo que grabas en el agua externa resuena en la interna. Así, beber agua bendecida por tus propias manos es como beber tu propio amor reflejado. El agua recuerda también lo que olvidamos. Cuando nos sentimos desconectados, aislados o sin rumbo, basta acercarnos a ella para recordar lo esencial, que somos parte de un ciclo mayor, que la vida nunca se detiene, que todo fluye aunque no lo comprendamos. El rumor de un río puede despertar en ti memorias olvidadas de libertad. El oleaje del mar puede recordarte que la fuerza está en el movimiento. La lluvia sobre tu piel puede devolverte a la inocencia de tu niñez. Somos viajeros dentro de la memoria del agua, y al mismo tiempo somos su continuación. Tu sangre, tus lágrimas, tu sudor, son agua que también entrará en el ciclo eterno. Lo que hoy entregas volverá algún día en otra forma. Por eso, cuidar el agua no es solo un acto ecológico, es un acto de respeto a la memoria sagrada que sostiene la vida. La memoria del agua nos enseña responsabilidad. Cada palabra que pronunciamos, cada emoción que cultivamos, tiene el poder de marcar su vibración. Y como esa misma agua regresa a nosotros en diferentes formas, lo que entregamos al agua es, en el fondo, lo que nos devolvemos a nosotros mismos. Si bendices el agua, te bendices. Si la envenenas, te envenenas. Así de íntima es la relación. El agua no olvida porque está hecha para recordar. Y en su memoria eterna guarda también un mensaje de esperanza. Aunque la humanidad haya herido los ríos, los mares y los manantiales, el agua sigue fluyendo, sigue renovándose, sigue sanando. Su memoria no es solo de dolor, también es de resiliencia. Nos enseña que aunque las heridas existan, la vida siempre encuentra la manera de continuar. Quizás el mayor secreto del agua es este, que al recordarlo todo, nos recuerda también a nosotros mismos. Nos invita a no olvidar quiénes somos, a no olvidar de dónde venimos, a no olvidar que la vida es un viaje circular donde nada se pierde y todo se transforma. Cada gota que pasa por tus labios es un pedazo de eternidad que te devuelve al presente. Y así, al beber agua, no solo hidratas tu cuerpo, bebes memoria, bebes historia, bebes la vibración de la vida misma. Cada sorbo es una oportunidad de recordar que perteneces a un río infinito que nunca deja de fluir. El agua cura. Lo ha hecho desde el principio de los tiempos, mucho antes de que existieran hospitales, diagnósticos o medicinas. Los pueblos antiguos lo sabían cuando se sumergían en manantiales sagrados buscando alivio, cuando bebían de fuentes consideradas milagrosas, cuando usaban la lluvia como purificación del alma. La ciencia moderna ha confirmado parte de este misterio, pero lo más profundo todavía escapa a las palabras. El agua no solo sana el cuerpo, también sana el espíritu. Cuando un cuerpo agotado entra en contacto con el agua, algo se libera. El calor del baño relaja, la frescura del río vigoriza, la inmensidad del mar expande. Pero lo que realmente ocurre es más sutil. El agua disuelve cargas invisibles, arrastra tensiones emocionales, limpia memorias que pesan. Su contacto es un recordatorio de que todo lo rígido puede ablandarse, de que todo lo roto puede recomponerse, de que todo lo contaminado puede volverse claro otra vez. El agua es maestra de regeneración. Observa cómo un río, después de atravesar tierras sucias, encuentra la manera de filtrarse y volverse cristalino en algún punto de su trayecto. Esa misma capacidad la tiene dentro de ti. Al entrar en tu organismo, atraviesa órganos, tejidos, células, llevándose lo que ya no sirve, lo que debe salir. Y en ese proceso no solo purifica lo físico, sino que refresca lo emocional. ¿Quién no ha sentido un alivio inmediato al llorar? Las lágrimas son la forma en que el agua interior nos permite liberar lo que no podemos expresar de otra manera. El llanto es medicina, aunque a veces lo olvidemos. Cada lágrima lleva en sí misma memorias que necesitan ser soltadas. Al caer, la lágrima no solo hidrata la piel, lleva consigo emociones, historias, dolores que encuentran en el agua una vía de salida. Llorar es, en el fondo,
sanar a través del agua. Y reír hasta llorar es otra forma de limpieza, porque el agua responde tanto al dolor como al gozo, liberando lo que debe ser liberado. El agua sana también porque nos devuelve a la unidad. Cuando entras al mar y sientes que tu cuerpo pierde sus límites, entiendes que nunca estuviste separado de la vida. Esa sensación de disolverse en la inmensidad líquida es profundamente terapéutica, rompe la ilusión del aislamiento y despierta en ti la certeza de que eres parte de algo más grande. Y en esa certeza, la ansiedad se calma, la tristeza se suaviza, la soledad se desvanece. Los baños rituales en diferentes culturas no eran simples costumbres higiénicas. Eran actos de sanación vibracional. Sumergirse era renacer, dejar atrás una versión antigua de uno mismo y volver más ligero, más claro, más alineado. El agua tenía el poder de transformar identidades, de borrar culpas, de limpiar miedos. Y esa sabiduría sigue viva, cada vez que decides ducharte con conciencia, imaginando que el agua arrastra de ti todo lo que sobra, estás practicando un acto de sanación ancestral. El poder sanador del agua no está limitado a lo físico. También actúa en los planos invisibles. Muchas personas, después de pasar tiempo cerca de ríos o mares, sienten claridad mental, inspiración, paz interior. No es casualidad. El agua emite vibraciones que ordenan, que alinean, que devuelven al equilibrio. Por eso tantos artistas buscan inspiración frente al mar, tantos meditadores encuentran serenidad junto a un lago, tantos enfermos recuperan fuerza al escuchar la lluvia caer. El agua, simplemente al ser, cura. Incluso dentro de tu cuerpo, el agua cumple la misma función, restablecer el equilibrio. Cada célula depende de ella para funcionar, y cuando la recibe en abundancia, florece. Un cuerpo hidratado es un cuerpo más sano, pero también más sereno, porque el agua nutre tanto los tejidos como la energía. Es como si al beber, además de llenar la sed física, alimentaras la sed del alma. El agua nos enseña que la sanación no siempre es un proceso inmediato. A veces es un fluir lento, como el de un río que tarda años en pulir una piedra. Pero es constante, y en esa constancia está su poder. Puedes confiar en que cada sorbo, cada inmersión, cada contacto con ella es un paso hacia tu equilibrio, aunque no lo notes en el momento. El agua nunca deja de trabajar, nunca deja de cuidar, nunca deja de sanar. Hay un secreto aún más profundo: el agua te sana porque te recuerda tu propia capacidad de sanarte. Al verla fluir, comprendes que la vida sigue a pesar de los obstáculos. Al sentirla limpia, entiendes que todo puede renovarse. Al escuchar su murmullo, percibes que no necesitas respuestas complejas, basta con permitirte fluir. El agua no te cura desde fuera, sino que despierta en ti el recuerdo de que ya eras completo, de que la vida misma tiene un poder reparador que te atraviesa. El poder sanador del agua es, en realidad, el poder de la vibración armónica. Ella es vehículo de la vida, medio de transmisión de energía, espejo de tu estado interior. Y cuando la recibes con respeto, con gratitud, con amor, ella responde multiplicando su efecto. Así, cada vaso de agua puede convertirse en medicina, cada baño en ritual, cada lluvia en bendición. El agua nos sana porque es la encarnación misma del amor universal, limpia sin juzgar, fluye sin retener, regala sin pedir nada a cambio. Y si aprendemos a mirarla así, descubrimos que nunca nos faltó la medicina más poderosa. Estaba en la gota que corre por nuestras manos, en la lágrima que limpia nuestros ojos, en el mar que se extiende infinito bajo el cielo. El viaje nos ha llevado a comprender que el agua no es solo un recurso, ni únicamente una sustancia necesaria para la vida, sino un espejo vibracional que refleja nuestro estado más íntimo. En cada río que fluye reconocemos nuestra capacidad de avanzar, en cada lago inmóvil, la profundidad de nuestro silencio, en cada mar inmenso, la vastedad de nuestro ser. El agua nos ha mostrado su memoria, su poder sanador, su vibración eterna. Pero ahora, en este último tramo del camino, descubrimos algo aún más esencial: el agua no solo vive fuera de nosotros, sino también dentro. La mayor revelación es comprender que el agua interior responde a la misma ley que gobierna a los océanos. Tus emociones son corrientes, tus pensamientos son olas, tus memorias son sedimentos que a veces se acumulan en lo profundo. Todo tu paisaje interno es líquido, mutable, capaz de renovarse si aprendes a escucharlo. Y es allí donde comienza la verdadera transformación,
en el reconocimiento de que tu vibración interna es agua que puedes ordenar, limpiar y bendecir. Cada vez que eliges respirar con calma, es como si estuvieras aquietando la superficie de un lago. Cada vez que eliges soltar una emoción tóxica, es como si permitieras que un río se llevara lo que ya no necesitas. Cada vez que decides pensar en gratitud, es como si la lluvia cayera en tu interior, refrescando lo seco, germinando lo nuevo. El agua interior es sensible, y se ordena cuando tú te ordenas. Los sabios de distintas tradiciones hablaban de la importancia de purificar no solo el agua que bebemos, sino también el agua que somos. Purificar el agua interior significa reconocer cuando hemos permitido que pensamientos densos o emociones estancadas se conviertan en pantanos. Significa aceptar que a veces nuestro propio mar se agita con tormentas de miedo o rabia. Pero sobre todo significa recordar que, aun en medio del caos, el agua tiene la capacidad de volver a la calma si la dejamos fluir. No se trata de controlar el agua interior, porque controlarla es como pretender detener el curso de un río con las manos. Se trata de guiarla, de acompañarla, de abrirle cauces para que corra hacia donde puede sanar. A veces basta con escribir lo que sientes, cantar lo que callas, llorar lo que escondes. Cada acto consciente de expresión es una forma de liberar el agua interior, y en esa liberación, la sanación ocurre. El llamado del agua interior es también un llamado a la coherencia. Si el agua externa guarda memoria, la interna aún más. Tus células escuchan lo que piensas de ti mismo, tu sangre reacciona a tus emociones, tus lágrimas revelan lo que no puedes ocultar. ¿Qué vibración eliges grabar en tu agua interior? ¿Una vibración de miedo, de carencia, de enojo? ¿O una vibración de confianza, de abundancia, de amor? Esa elección no es abstracta, es concreta, cotidiana, y marca la calidad de tu vida. Por eso, cultivar pensamientos y emociones que eleven tu vibración es, en última instancia, una forma de cuidar tu agua interna. La gratitud, la compasión, la calma, el entusiasmo, son energías que ordenan y embellecen ese mar secreto que te habita. Y cuando tu agua interior está clara, todo lo externo comienza a transformarse, porque la vida no es más que un reflejo de tu estado vibracional. El agua nos ha acompañado en silencio durante millones de años, esperando que la recordáramos no solo como materia, sino como maestra. Hoy, al cerrar este ciclo, comprendemos que escucharla es escucharnos, cuidarla es cuidarnos, bendecirla es bendecirnos. Ella es el símbolo perfecto de lo que somos, vida en movimiento, vibración en forma líquida, puente entre lo visible y lo invisible. El llamado del agua interior no es un eco lejano, es una voz constante que nos invita a volver a la esencia. Nos dice, fluye, no te estanques. Limpia, no te contamines. Recuerda, no olvides quién eres. Sana, porque ya tienes en ti todo lo que necesitas. Y sobre todo, ama, porque el amor es la vibración que vuelve pura cualquier agua, externa o interna. Tal vez, al final, el secreto vibracional del agua sea este, que nunca estuvo separada de nosotros. Que somos agua caminando, ríos en forma de cuerpos, océanos disfrazados de nombres. Que cada vez que bebemos, cada vez que nos sumergimos, cada vez que contemplamos, estamos dialogando con nosotros mismos en un lenguaje antiguo y universal. Y así, con cada gota que pasa por tu ser, puedes recordar que la vida no es una lucha contra la corriente, sino un baile con el río. Que no se trata de retener, sino de dejar fluir. Que la verdadera fuerza no está en resistir, sino en confiar en el movimiento eterno que todo lo transforma. El corazón del agua late dentro de ti. Escúchalo. Atiéndelo. Deja que te guíe. Porque en su vibración está la llave para transformar no solo tu vida, sino la vida misma.